de este seminario permanente de salud en el trabajo. Para ello invitamos a la maestra Sara Miss Palma León. Me mandó un resumen curricular que si lo leo nos vamos a tardar, es un resumen, nos tardamos toda la sesión, pero les puedo mencionar que es licenciada en Derecho, maestra en Pedagogía Jurídica, abogada y asesora en materia del trabajo y profesora de Derecho Individual del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es abogada postulante y asesora en materia de salud en el trabajo a partir de 1999 a la fecha. Tiene dentro de sus actividades, tanto docentes como de investigación, voy a mencionar nada más dos: teoría del proceso laboral en la especialidad del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Derecho Constitucional del Trabajo a nivel maestría impartido en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Por ejemplo, es ponente en el módulo de Derecho Procesal del Trabajo del Diplomado de Titulación de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho. Ponente en el Congreso de Derecho Laboral Burocrático, que fue en 1915, el 2015, perdón, ponente en la Mesa Redonda Perspectiva y Pertinencia de los Juzgados en lo Laboral en México, en la Facultad de Derecho, impartición del curso sobre riesgos de trabajo a estudiantes de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es decir, ella nos ha apoyado en el del Diplomado de Salud en el Trabajo, y bueno, la conocimos a través del doctor Enrique Larios y afortunadamente, bueno, la invitamos y afortunadamente aceptó, y la presentación del tema es estudio médico jurídico de los temas de los riesgos profesionales y su tratamiento por la Ley Federal del Trabajo, que es un tema de mucho interés para los que nos dedicamos a esta área de la salud en el trabajo. Maestra, muchas gracias por aceptar. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Siempre es un placer aceptar la invitación del doctor porque salir del contexto estrictamente jurídico y tratar con personas tan interesantes e inteligentes como ustedes en el contexto médico, por supuesto, a nosotros los abogados nos ayuda mucho para eficientarnos y complementar nuestros conocimientos que de alguna manera se ciñen a cierta cuadratura. Como bien comenta el doctor, pues soy su vecina en la Facultad de Derecho, imparto algunas materias, entre ellas la de Derecho Individual del Trabajo, y es precisamente en esa materia en donde obligatoriamente tratamos los riesgos profesionales. Quiero pedirles de favor, y por eso le preguntaba al doctor con qué tipo de público estarían tratando, porque si en algo no me explico en los tecnicismos jurídicos, por favor y con toda la confianza del mundo, háganmelo saber. Y procuraré de todas maneras, pensando en que no son peritos en lo jurídico, utilizar palabras sencillas para que la aprehensión de conocimiento con H intermedia se les quede para siempre. En este orden de ideas, pues bueno, debemos de recordar que la materia del trabajo está regulada a través del artículo 123 constitucional. Eso seguramente ustedes lo han escuchado alguna vez, y este artículo 123 se divide a su vez en dos apartados. El apartado A nace en 1917 y el apartado B llega al mismo hasta 1960. Recordemos que el A trabaja todo lo que son las relaciones obrero-patronales entre particulares, y el apartado B, todo lo que son las relaciones obrero-patronales, pero gobierno con trabajadores adscritos a. Y en este orden de ideas, pues también la diferenciación de no solamente las distintas legislaciones, sino autoridades ante las cuales nosotros, los abogados litigantes, solemos trabajar. ¿Cuáles son las legislaciones? Ley Federal del Trabajo para el A, Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, mejor conocida como Ley Burocrática, para el B.
En el A trabajamos en juntas de conciliación y arbitraje. Les estoy manejando un panorama, poniéndoles en contexto, porque seguramente nacerá de parte de ustedes preguntas interesantes por los cambios que están próximos a ocurrir. Resulta que en 2012 tuvimos una reforma muy importante a la Ley Federal del Trabajo, en donde ustedes, como expertos en el contexto de la medicina, pero atendiendo el ámbito empresarial, seguramente se enteraron de que hubo un recorte de salarios caídos cuando los reclamamos en vía de demanda en los juicios ordinarios laborales. Y eso, por supuesto, levantó mucha ámpula en este interés de mantener equilibrio entre los factores de la producción, o lo que es lo mismo, trabajadores y patrones. De ahí en fuera, creo yo que no hubieron rasgos más importantes que ese recorte de salarios caídos, y tenemos entonces que ceñirnos un poco a la reforma última ocurrida el 1 de mayo del 2019, en donde, por lo que a nosotros compete, las juntas de conciliación y arbitraje están a punto de desaparecer para empezar a trabajar con los nuevos tribunales pertenecientes al Poder Judicial. Las juntas, recordemos que a la fecha pertenecen al Poder Ejecutivo, y un dato histórico interesante es que cuando en la reunión, en esas frías tardes queretanas en el Palacio de Iturbide, pregunta uno de los diputados, bueno, ¿y por qué crear las juntas de conciliación y arbitraje en este contexto tripartita? Y alguien le dijo, pues porque en el ámbito judicial hay mucha burocracia y corrupción. Y resulta que ahora las juntas de conciliación y arbitraje desaparecerán por la misma razón, porque hay burocracia y hay corrupción. Entonces, ese dato resulta paradójico y quise compartirlo con ustedes, porque dentro de 2 años empiezan a trabajar estos tribunales en el contexto federal y en 3 años en el contexto local. Ustedes lo saben muy bien, más aún si trabajan en empresas, que en materia del trabajo, a través de la fracción 31 del artículo 123 constitucional, así como el 527 de la Ley Federal del Trabajo, hacemos una distribución competencial, es decir, todo lo que no es federal es local. En ese orden de ideas, cuando las empresas en donde ustedes trabajan pertenecen al contexto federal, pues nos vamos a litigar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada en Avenida Azcapotzalco La Villa, número 511, en la alcaldía de Azcapotzalco. Y si la actividad patronal forma parte de lo local, entonces nos vamos a Doctor Río de la Loza, número 68. ¿Están de acuerdo? Y bueno, obviamente si estamos hablando de apartado A, tenemos que hablar de Seguro Social. Si estamos hablando de apartado B, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Estaba en el Imán, muy cerquita de aquí, hace relativamente poco tiempo, se fue a prolongación 20 de noviembre, muy cerca de algunos edificios que cayeron con el sismo del 2017. De hecho, el personal que trabaja ahí está espantado por la cercanía con esos inmuebles caídos, y como quiera que sea, pues bueno, se supone que se buscó instalaciones un poco más seguras, amplias, para poder impartir justicia en el ámbito burocrático. Teniendo entonces ese contexto, pues bueno, ¿cuál es el planteamiento del problema que les estoy poniendo en lámina? Observamos que de un tiempo a la fecha, concretamente en los últimos 40 años, ocurren cambios sociales importantes, y esto se debe en parte a la politización que encontramos y de lo que la materia del trabajo no se logra escapar. Ustedes saben que en este mundo globalizado, en donde parte de la toma de decisiones importantes por parte del gobierno está ceñido a algunas condicionantes provenientes de Estados Unidos, estamos con que si se firma o no, por ejemplo, el TEMEC. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, en esa situación de si se firma o no el TEMEC, la señora Pelosi nos pide a los mexicanos que hagamos precisamente las reformas a los nuevos contenidos de la ley, y que son de los que vamos a hablar en breve, y en ese contexto pues también llegamos a afectar el mundo, el mundo de la salud, y de ahí que tengamos que
ubicar la necesidad de siempre tener una legislación ad hoc a las necesidades, a lo contemporáneo de las problemáticas que por supuesto no son las mismas que en años pasados. Y eso es mayormente notorio de los últimos 40 años a la fecha en los términos de la lámina que estamos viendo. Con muchísimo gusto también les comparto esta información. En la filosofía que la Ley Federal del Trabajo postula, por supuesto, apoyada a través de tratados internacionales provenientes de la Organización Internacional del Trabajo, se busca justamente lo que están viendo del lado derecho de la lámina, buscar un equilibrio, pero ya no solamente es hablar del equilibrio entre trabajador-patrón, no, sino que teniendo ese equilibrio a través de una celebración de contratos individuales de trabajo. Ahorita, si quieren, platicamos un poco sobre el particular. Teniendo cierta estabilidad al interior de la fuente de empleo, se busca todavía abordar algo más allá de la simple relación doméstica y que es o impacta en la salud del trabajo. En este orden de ideas, pensemos que si el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo establece como parte de las obligaciones patronales el celebrar estos contratos individuales de trabajo, en donde debemos de poner ciertos elementos que, por cierto, algunos de ellos fueron adendados en el 2012, como son, pues por supuesto ya sabemos, el nombre del trabajador, que su CURP, que su RFC, que su nacionalidad, su estado civil, y lo que más nos interesa, que es por supuesto el salario, sus prestaciones, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y buscar la manera de insertar en una de sus cláusulas la necesidad de capacitar y adiestrar para evitar justamente los riesgos profesionales. ¿Ok? Entonces, es en ese tenor en donde se busca como filosofía que llega desde la OIT a México el lograr este equilibrio. Y de ahí que les muestro este video.
Me tomé la libertad de insertar este video porque justamente en la maestría en Pedagogía Jurídica, entre muchas otras cosas, me enseñaron que en ocasiones las imágenes dicen más que 1000 palabras. De alguna manera, a través del mismo, trato de sensibilizarles de lo que la OIT pretende, y la filosofía del trabajo decente viene desde su director o antiguo director Juan Somavia, chileno él, abogado, y que precisamente por su importante gestión duplicó en la orientación de la organización, hasta que finalmente, bueno, llegamos a Guy Ryder, que es el actual director de la organización. La Organización Internacional del Trabajo, recordemos, se maneja a través de tratados y de recomendaciones. Los tratados internacionales tienen un carácter vinculante. ¿Qué significa un carácter vinculante? En términos estrictamente legales, es un carácter obligatorio, lo que significa que forzosamente se debe de cumplir y se equipara a una constitución. La constitución se debe de cumplir a rajatabla, nos guste o no su contenido. A diferencia de algunas recomendaciones que, como su nombre lo indica, hablan más de un carácter de obligatoriedad, pero de tipo moral. Y en ese contexto, al ser no tan obligatorio como en tratándose de un tratado, podemos o no en un momento adoptarlo, en el entendido de que la organización, a través de las conferencias anuales que realiza mayormente en junio en Ginebra, es cuando, analizando las problemáticas sociales de cada país, se dedica, se compromete a emitir este contenido legal para efecto de verdaderamente ayudar al país que asuma la decisión de ratificar este tipo de documentos. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, la parte también de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, en el contexto que estamos platicando, es promover derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, algo que, por supuesto, a ustedes y a mí nos involucra y mucho, y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. En tratándose de la protección social, pues bueno, encontramos que es a partir de 1919 en donde se promueven estas políticas, en donde todos los Estados miembros se comprometen a seguirla y, por supuesto, garantizar mejores condiciones de trabajo y, por supuesto, seguridad. Cuando hablamos de mejores condiciones al interior de los centros de trabajo, me refiero no solamente al hecho de cumplir con el contenido de la Ley Federal del Trabajo al celebrar los contratos de los que venimos platicando hace un momento, el contrato individual de trabajo o en su caso también los contratos colectivos de trabajo, sino el manejarnos en un contexto más, pues, ¿cómo decirlo?, doméstico, en la ergonomía adecuada, en los espacios iluminados, en los espacios ventilados, y algo que en últimas fechas se ha comentado bastante, en la flexibilización para podernos manejar a través de jornadas que ya no sean tan extenuantes como las que establecen los artículos 84, 87 de la propia ley. Me explico en esa parte. Resulta que seguramente ustedes saben, ustedes están también seguramente ceñidos a cierto tipo de jornada. Tenemos jornadas ordinarias y jornadas extraordinarias. Las jornadas ordinarias se dividen a su vez en diurna, en nocturna y en mixta. La diurna va de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. La nocturna va de las 8 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente. Y la mixta, como su nombre lo indica, de las 2, siempre y cuando no se exceda de 3 horas y media de la nocturna, porque si no en automático se convierte en nocturno. Bueno, entonces, teniendo esos parámetros legales, lo que en la actualidad se está comentando es que con nuestros patrones podamos trabajar jornadas reducidas pactadas, es decir, que ya no sea necesario trabajar los topes de 8 para la diurna, los topes de 7
para la nocturna o los topes de 7,5 horas para la mixta, sino que podamos trabajar 4 o 5 horas y no de la semana que tiene 7 días, 6, sino tal vez 4, 5 y descansar más tiempo. ¿Descansar para qué? Para pasar más tiempo con la familia, para llevar a cabo actividades recreativas. Y aquí ya están diciendo, ay, sí, claro, Sara, cómo no se vale soñar, pero se está pensando en hacer ciertas adecuaciones porque, no pretendo decirles algo que ustedes no saben. El estrés laboral que vivimos en la actualidad está generando muchísimo gasto en el sector salud. Entonces, se trata en un ánimo de prevención de ocuparnos en esa situación para que podamos trabajar en el tiempo que verdaderamente necesitemos. Y se va a escuchar horrible lo que voy a decir, pero no encuentro un mejor ejemplo para ello. En ocasiones podemos estar conscientes de que debemos de trabajar los topes de horas que ya mencioné, pero de alguna manera algunos piensan que con el hecho de llegar y sentarse y hacer hora nalga, con eso cumplen con su obligación obrero-patronal, y no es así. Yo creo que si nos abocamos a trabajar en el auténtico, espontáneo tiempo necesario no es necesario llegar a los topes de horas, y además es algo que por supuesto beneficiaría y mucho no solamente al trabajador por la cuestión de la convivencia familiar, por la cuestión de salud y bajarle al estrés, sino también porque en un escrito inicial de demanda nosotros los litigantes poca oportunidad tendríamos de reclamar tiempo extra, en el entendido de que recordemos del contenido legal, el tiempo extra suele calcularse al 100%, o sea, al doble, o al 200%, o sea, al triple, si excedemos con un criterio diario de 3 horas o con un criterio semanal de 9 horas. ¿Sí me explico? Entonces, por esa parte creo que sería muy benéfico que pudiésemos garantizar este tipo de situaciones en beneficio, pues, de ambos finalmente. ¿Cuáles son los objetivos principales que se busca a través de la Organización Internacional del Trabajo? Pues bueno, aumentar la eficacia y extender la cobertura de los sistemas de seguridad social, promover la protección de los trabajadores, y esto incluye, por supuesto, esa filosofía del trabajo decente, la salud, la ergonomía, lo que ya habíamos dicho, y promover la protección de grupos vulnerables. Cuando hablamos de grupos vulnerables, aquí en origen yo me estoy ciñendo a la situación de pandemias de SIDA. Sin embargo, también se consideran grupos vulnerables a las mujeres. Justo hace unos instantes, platicando con el doctor antes de empezar con esta charla, le decía que hoy me invitaron por parte del gobierno en representación de la Facultad de Derecho para externar mi opinión respecto de cuáles son las posibilidades laborales para las mujeres en la actualidad. Y se comentaban muchísimas situaciones, obviamente atendiendo a la especialización, a el trayecto laboral de cada una de nosotras, pero por lo que respecta a mí, me llamó particularmente la atención que por lo que hace a mis alumnas en el contexto académico, si ustedes les preguntan, oye, tú mujer que obviamente aspiras a ser una brillante abogada, ¿quieres ser mamá? Cuando yo preguntaba esto hace 14 años, que fue cuando inicié en el arte de la academia, me decían, claro que quiero ser mamá y además quiero trabajar. Pasan los años y vuelvo a preguntar lo mismo y me dicen, bueno, sí, yo quiero trabajar, pero no quiero tener más allá de un hijo. Y vuelvo a preguntar ahora y me dicen, yo no quiero hijos, solo quiero trabajar. Entonces, qué interesante, porque démonos cuenta cómo la mentalidad va cambiando y por ende es necesario también ajustar la legislación. Y pues para empezar, yo creo que las mujeres ya no somos tan vulnerables. ¿Ustedes qué piensan? Mis niñas de aquí de nuestro espacio, ¿realmente se sienten vulnerables? Yo creo que no, yo no las veo nada vulnerables, perdón. Y pregúntenles a los novios y a los maridos, seguramente van a decir, sí, vulnerable pero dormida, ¿no? Entonces, definitivamente
tenemos que cambiar esa ideología, además de que también seamos honestas. A veces nosotras las mujeres somos nuestras propias detractoras. No es una lucha mujer-hombre, seguramente lo vieron, estuvieron presentes cuando llegó un grupo de mujeres disque empoderadas a rayonear, especialmente Derecho, algo tiene, ¿no? Derecho hay que les llama tanto que llegan y rompen vidrios, pintarrajean bardas, queman la pobre águila que está en la explanada. Y los alumnos y alumnas verdaderamente molestos, se entiende por lo que representan, pero créanme que el estudiante de Derecho ya piensa con un poco más de criterio tendiente a esto de lo social y ya no se trata de agarrarnos del chongo con el primer varón que se nos pone enfrente. Somos diferentes. La legislación que indica que somos iguales, mentira. Somos diferentes. Ustedes los hombres, igual voy a decir algo que puede que moleste a algunos, tienen pene, nosotras tenemos vagina. Sin embargo, complementándonos en nuestras formas, en nuestras ideas, en nuestros conocimientos, hombro con hombro, en igualdad de circunstancias, no es necesario hablar de vulnerabilidad. ¿Okay? Parte de también la filosofía de la OIT es generar esta iniciativa del piso de protección social. En este caso lo que se busca, y esto ocurrió desde abril del 2019, es que a partir de la filosofía de la Oficina Internacional del Trabajo se trabaje junto con determinadas agencias para poder nutrir esta filosofía y además nutrir económicamente para efecto de que podamos trabajar hombro con hombro, como les estaba diciendo. Vamos a ver este video ahora, por favor. Par l'effort de tous, par la collaboration de cœur et d'esprit de tous, nous élèverons le monument de paix et de justice sociale que les peuples ont conçu après la catastrophe de la guerre. Of the ILO is to extend the frontiers of social progress throughout the world. sabe por qué se trabó. Esperen. Es pesada esta presentación, supongo que por eso se nos trabó. Nunca se había trabado, algo le pasó. Pero bueno, llegamos a Harry Potter en la historia de la OIT. Qué lástima que no pudimos verla completa. A lo mejor más adelante me regreso y me dieran la oportunidad de mostrársela si es que quiere cargar bien. Pero antes saber respecto de la organización, que esta nace, o más bien su antecedente más remoto
viene de un fenómeno social llevado a cabo en Inglaterra denominado cartismo. El cartismo, como su nombre lo indica, es una serie de cartas, 3 cartas particularmente, en donde el sector obrero busca acercarse al patronal a través de ciertas peticiones, pues para que se les tome en cuenta no solamente en la toma de decisiones al interior del centro de trabajo, sino también para garantizarles mejores condiciones de trabajo y por supuesto prestaciones. Sin embargo, como todo movimiento, a veces algunos de los principales postulantes pensaban que la forma idónea de lograr el objetivo era de manera bélica, así algo así como este puño sí se ve, brazos caídos, consignas, mientras que habían otros que decían no, platiquemos, charlemos, convengamos, manejémonos a través del contenido puntual de estas cartas. No tuvo mucho eco precisamente por la división de formas de pensar, pero cuando finalmente se piensa en crear a la organización en un contexto, por supuesto, pacifista, vimos como primera imagen a la de su primer director, Albert Thomas. Han de saber que Albert Thomas ni siquiera estuvo presente en el momento en que se le designó como director de la organización, sino que por su trayectoria laboral pensaron que era la mejor persona para llegar a ese puesto, y de ahí para el Real llegamos a Guy Ryder y previo Juan Somavia. Ya teniendo este antecedente, pues veamos estadísticas. Resulta que observamos que en términos de la información que aporta la propia organización, tenemos alrededor de 270 millones de accidentes en el trabajo, por supuesto, y 160 millones de enfermedades en el trabajo. Dense cuenta que es una cantidad estratosférica de lo que en su especie forma parte del género que son los riesgos profesionales. Esta cantidad de accidentes y enfermedades obviamente genera costos a razón de millones de dólares que bien pudiéramos utilizar para otra cosa. ¿Están de acuerdo? Y vean, ahí estamos viendo la información, y además obviamente la enfermedad y el accidente pues va a traer algo que, si hay algo que le molesta al patrón, es precisamente el ausentismo, y además el tener que pagar alguna indemnización derivada de los propios riesgos profesionales. En ese orden de ideas, pues bueno, pensando en solucionar algunas de las problemáticas, pues estamos hablando de una serie de convenios, de una serie de recomendaciones, entre las que traté de buscar las que más se adecuaban a nuestro contexto y van en un orden numérico sucesorio. Vean, por ejemplo, tenemos el número 12 sobre indemnización por accidentes de trabajo en la agricultura, tenemos un 16 sobre el examen médico de los menores dentro del contexto marítimo. Agricultura, hablar de agricultura, hablar de trabajo marítimo, hablar de, déjenme encontrar, y obviamente el suyo, que es el médico, es al interior de la Ley Federal del Trabajo hablar de trabajos especiales, se cuecen aparte. No podemos atender a las generalidades de la parte sustantiva de la ley, y es por eso que la organización trata de hacer una aportación puntual sobre este tipo de trabajos que por supuesto no se pueden valorar como si se tratase de cualquier tipo de trabajador. Vean que también tenemos el número 19 sobre igualdad de trato, 49 sobre reducción de las horas de trabajo en fábricas de botellas. Sin embargo, pues bueno, vean la conveniencia de verdaderamente hacer esta reducción en cualquier ámbito. 102, seguridad social, 120, higiene, 124 y así sucesivamente. De hecho, miren, son muchos. 152, 164, 170, productos químicos, 182, peores formas de trabajo infantil, 14 sobre descanso semanal en la industria, 17 indemnización por accidentes de trabajo. Miren cuántos son. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. No se preocupen en anotar, les voy a dar esta información. Vean. Teniendo esas cifras,
La información más reciente que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aporta la vamos a encontrar precisamente en estos dos links, por eso me interesa y mucho que ustedes tengan esta presentación. Si ustedes le puchan al primero, les va a ser un desplegado impresionante de todo lo que aparece en tratándose de accidentes y enfermedades, haciendo una distinción de si son hombres, de si son mujeres, de las edades, de en dónde trabajan, de en qué sectores, de cuál es el tipo de industria o empresa, y verán que hay datos estadísticos verdaderamente interesantes. Seguramente ahorita de leer la lámina dirán 2016, Sara, pero si estamos en el 2019, pero no hay nada más reciente. Esto es lo último de lo último que la propia Secretaría aporta. Y bueno, tan solo como dato adicional, en materia del trabajo, nosotros nos manejamos con varios tipos de autoridades. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una autoridad administrativa. También hay autoridades jurisdiccionales como las que ya mencionamos, que son las juntas de conciliación y arbitraje, y autoridades sociales como son el Infonavit, Fonacot, en fin, ¿ok? Entonces, si hablamos de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también podemos hablar de comisiones nacionales de salarios mínimos, también podemos hablar de procuradurías de la defensa del trabajo, federal y local, también podemos hablar, y aunque ustedes no lo crean, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Secretaría de Educación Pública, y seguramente ahorita estarán preguntándose, bueno, ¿y qué tienen que ver la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Educación Pública con la materia del trabajo? Pues mucho, porque resulta que simplemente para llevar a cabo el reclamo de reparto de utilidades, no podemos demandar en un juicio ordinario, sino tenemos que acudir por vía administrativa y pedírselos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué tal? Y por lo que respecta a la Secretaría de Educación Pública, en todo lo tocante a capacitación y adiestramiento, está perfectamente bien vinculada con el sector empresarial para efecto de evitar justamente el punto que nos atañe, que son los riesgos de trabajo. ¿Vamos bien? Correcto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un fuerte compromiso, y creo que también a una persona que con todo el ánimo y con toda la actitud de realizar una buena función, tratemos de apoyarla. Ustedes saben que nuestra actual Secretaria del Trabajo es Luisa María Alcalde Luján, es hija de brillantes abogados laboralistas. De hecho, papá, alcalde Justiniani, es un abogado que siempre ha buscado generar equilibrio, sobre todo pensando en la parte más desprotegida de la relación laboral, que son los trabajadores, y no dudamos que la hija haga una maravillosa gestión sobre el particular. Bueno, en ese orden de ideas, pues bueno, podemos manejar como posible primera conclusión justo lo que estamos viendo aquí. La prevención de las lesiones y enfermedades de trabajo debe de ser una prioridad de salud pública, por lo que deben de regularse todos aquellos aspectos y condiciones de trabajo que, por supuesto, tengan un efecto nocivo para desempeñar debidamente nuestras actividades, en el entendido de que también las relaciones de trabajo en este contexto de las actividades, vale la pena mencionar que nosotros los laboralistas en el contexto jurídico utilizamos mucho la diferenciación entre la predominancia del trabajo intelectual y la predominancia del trabajo físico. Hay trabajos en donde, por supuesto, podemos utilizar de ambos, pero siempre existirá la predominancia de alguno de los dos. ¿Me explico? Si ustedes, por ejemplo, piensan en un albañil, les pregunto, ¿habrá predominancia de lo físico o de lo intelectual? Pues de lo físico. Si ustedes piensan en un académico, ¿habrá predominancia de lo físico o de lo intelectual? Piénsenlo bien. Depende. Ok, me gusta. ¿Saben que me encanta que me digan depende? ¿Por qué depende? Ok, depende de qué de clases, me gusta, ajá. Correcto, y bueno, si estamos en una cuestión más de academia al interior de un aula, pudiéramos pensar que es más intelectual. Sin embargo,
Yo ahí, la verdad digo, ¿están seguros? Porque mi garganta me dice todo lo contrario. Mi pobre garganta, luego de 2 horas y en mis clases de martes, jueves que doy o imparto 2 materias de 2 horas cada una, 4 horas hablando, ¿saben lo que eso significa para mi pobre garganta? Entonces, pensando en eso y dejando este ejemplo, tomémoslo como referente, porque en el momento en que se va a calificar un riesgo, se tiene que analizar la naturaleza del trabajo, pensando en la actividad que uno desempeña o que el trabajador desempeña. Obviamente la garganta, la mente, la mano derecha, la mano izquierda valdrá más que el resto del cuerpo y por eso se le dará una valoración totalmente diferente. ¿Vamos bien? Entonces, cuidado con la predominancia de. Aquí les estoy mostrando el contenido del artículo 2 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Es muy valioso este artículo 2, simplemente por el ejercicio que les comentaba, realicé en la mañana. Hubo necesidad de remitirnos a él por aquello de que está expresamente prohibido, como lo están viendo en su pantalla, todo tipo de discriminación de cualquier naturaleza, pero eso no es lo que nos ocupa ahorita, sino justamente lo que está resaltado en color verde, y que es que se cuente con las condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir los riesgos de trabajo. En un pequeño artículo, que es el 2, que por supuesto está ampliado desde el 2012, no estaba así, podemos observar que ya hay una apertura pensando en la protección de derechos humanos de 5ª y hasta 6ª generación, y por supuesto eso impacta también en todo lo que es la seguridad e higiene en la prevención de riesgos profesionales. Pero pues justo eso, ¿qué son los riesgos de trabajo? ¿Qué son los riesgos profesionales? Quienes nos dedicamos a la investigación nos gusta ir de lo general a lo particular, y de ahí que también me estoy tomando la libertad de anotarles una generalidad. Si vemos el contenido de lo que nos propone el Diccionario Jurídico Mexicano, así grosso modo, podemos observar que nos indica que se califica como toda perturbación orgánica, funcional o inclusive la muerte, así como todo estado patológico imputable al sistema de producción, es decir, que reciben el calificativo de profesionales cuando se produce como consecuencia o en el ejercicio del trabajo. Es interesantísimo e importantísimo este contenido, cuanto y más el de la Ley Federal del Trabajo, por lo siguiente. Coloquialmente le llamamos riesgos de trabajo, pero lo correcto es riesgo profesional, y ustedes lo saben perfecto. Pero además, recordar que los riesgos profesionales cualquiera pensaría, bueno, pues van a ocurrir justamente al interior del centro patronal. No. En el momento en que ustedes, luego de levantarse, bañarse, arreglarse y desayunarse, ponen un pie fuera de su casa en dirección al trabajo y ahí sufren ese riesgo, se considera como tal. En el instante en que ustedes de regreso ponen un pie fuera del centro patronal en dirección a casa y les ocurre algo, se califica también como riesgo. Como verán, no basta o no es que deba de ocurrir forzosamente al interior del centro patronal, no, sino en dirección a. Ahora bien, fíjense que justamente en este punto, platicando en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo con abogados procuradores, sabemos que los abogados procuradores son abogados de oficio que brindan asesoría legal a trabajadores molestos con sus patrones de manera gratuita. En un espacio como este interviene, y creo yo muy oportunamente, el médico adscrito a la Procuraduría local, y hace el comentario de que si bien es cierto, se puede considerar como riesgo de trabajo el hecho de dirigirnos de casa a trabajo, de trabajo a casa, más cierto es que debemos de considerar la situación y las circunstancias, cuanto y más si vivimos en la Ciudad de México. Porque en la Ciudad de México, y no me dejarán mentir, tal vez a algunos de ustedes les costó trabajo llegar ahorita, porque está bloqueado el circuito aledaño a Insurgentes. Y
eso de alguna manera significaría que si ustedes van al trabajo, se les atraviesa una manifestación, se les atraviesan mujeres subversivas pintando, pintarrajeando, rompiendo, obviamente van a tener que buscar vías alternas, ¿están de acuerdo? Y entonces, ¿qué tal si cuando ustedes sientan o tengan la necesidad de utilizar vías alternas para llegar al centro de trabajo, les ocurre algo? O viceversa, les ocurre algo. ¿Se consideraría un riesgo de trabajo o no? Porque se habla de llegar en esa ruta casa, trabajo, trabajo, casa. Pero si tomo otra, ¿qué? ¿Va a ser también, se va a considerar también como riesgo de trabajo, sí o no? ¿Quién dice yo? Pues sí, ¿no? Bien dicho, sí. Y además sí, porque así lo sostiene jurisprudencia. Resulta que si en un momento dado tengo la necesidad de irme por las vías alternas que comentamos, la jurisprudencia nos indica que podemos utilizar 2 más. Pero si estas 2 más están dentro del trayecto lógico a o en dirección a trabajo o a casa. Pensemos en su servidora y amiga. Ustedes tienen su casa por la salida de la carretera México-Cuernavaca, tengo que tomar autopista, tomo viaducto Tlalpan, dejo hija en la escuela, posteriormente, si voy a la Facultad de Derecho, tengo que tomar periférico, Avenida del Imán y llego a la zona escolar. ¿Qué tal si me ocurre el riesgo de trabajo en la salida México-Puebla? ¿Será? Definitivamente no. Pero si no es martes o jueves que doy clases, sino lunes, miércoles y viernes en que tengo que ir a la junta local, ¿qué hago? Bueno, pues puedo tomar varias rutas. Una es, me voy por todo Tlalpan, Lucas Alamán, llego a la colonia Doctores, estaciono el coche cerca del búnker y ya llego a la junta local. Junta Federal me queda más lejos, la verdad me voy en el metro, transbordo, Ferrería, llego perfectamente bien. Pero ¿qué tal si el riesgo de trabajo me ocurre por la salida México-Puebla? ¿Será? No, salvo que me hayan enviado por parte del despacho a atender una audiencia a Puebla y yo lo demuestre con la constancia de esos autos en donde yo tenga que ir a atender mi audiencia de lo que sea. ¿Sí me expliqué? Entonces hay que analizar también las circunstancias del caso para que en un momento dado podamos considerar que sí es un riesgo de trabajo, aún pese a las circunstancias de los trayectos. Esta parte ya la explicamos, me la voy a saltar. Esta también. Tan solo son, esta sí me interesaría que lo vieran, bueno, son las fracciones de los respectivos apartados del 123 que tratan los riesgos de trabajo. En el A, el 16, la 39 y en el B, la 11. Constitucional, por supuesto. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 473, nos indica que los riesgos pueden ser accidentes, enfermedades, yo así se los estoy poniendo en la lámina para que quede más claro, y han de saber que lo que actualmente manejamos pues no siempre ha sido así, no siempre se ha pensado igual, no siempre se ha pensado en que el patrón mayormente, los centros empresariales en donde ustedes trabajan, sean los responsables directos en la cuestión de los riesgos. Tenemos un avance en idiosincrasias a partir de teorías y véanlas, aquí están, son la teoría de la culpa, la teoría de la responsabilidad contractual, caso fortuito, responsabilidad objetiva, riesgo profesional, riesgo de autoridad y riesgo social. Las vamos a explicar. La primera, la teoría de la culpa, nace de la legislación civil francesa a través del artículo 1382. Nos indica que todo hecho humano que cause a otro un daño obliga a aquel por culpa del cual el daño se ha producido a repararlo. Si el hecho o la conducta del hombre causa daño a otro, aunque aquel y aquella sean ilícitos,
Si al realizarse no se tomaron las precauciones debidas para evitarlos, el autor está obligado a la reparación a menos que medie caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima. Si se dan cuenta, aquí prácticamente y en términos muy sencillos estamos viendo que se le da toda la responsabilidad a aquel que sufrió el riesgo, o sea, el trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Pero vean cómo va cambiando la forma de pensar con la teoría de la responsabilidad contractual cuando, no sea malo, ¿me ayuda a leer esta parte? Sí. Basado en un principio de buena fe entre los contratantes, fue expuesta simultáneamente por Sauset en Francia en 1983 y por Saint-Gelais en 1884 en Bélgica. Se formula señalando que es una obligación del patrón el velar por la seguridad de sus obreros y, por tanto, la de restituirlos sanos y salvos a la salida del trabajo. Como el porteador se encuentra obligado a entregar intactos en su destino los objetos transportados. Todo accidente de trabajo hace pesar sobre el patrono una presunción de culpa. No, de hecho yo me equivoqué ahí, sí se hace pensar sobre el patrono en una presunción de culpa. Sígale, de favor. Si al ingresar el trabajador al servicio del patrón goza de plena capacidad de trabajo, al darse por terminado el contrato de trabajo debe encontrarse en las condiciones de ingreso. Si no lo está, el patrón es responsable de la pérdida o disminución de la capacidad del trabajo o inclusive de su muerte. Es correcto. Ay, ajá. Todas las mañanas salimos vitalizados, con la energía, dispuestos. ¿Y cómo regresamos? ¿Realmente se cumple esta teoría? Pues ya vimos que no. No sé a ustedes, pero a mí me encanta Mafalda. Hay justamente una de las caricaturitas que dice Mafalda algo así como esto: todos los días enviamos al trabajo a un papá y nos regresan esto. Y llega el pobre hombre, pero cabizbajo, pero arrastrándose, pero todo molido. Entonces, pues démonos cuenta cómo esta teoría pues definitivamente no aplica, porque porque es natural, es cansancio y eso es diario. Ahora imagínense justamente en el contexto de las relaciones de trabajo. Hago un paréntesis para comentarles precisamente esa parte.